¿Qué tal? Buenos días a ustedes, buenos días al equipo de trabajo y obviamente a la audiencia. Gracias por atendernos temprano. Más allá de que sabemos que tu agenda empieza pronto en la mañana, eh, ¿con qué espíritu, con qué ánimo, con qué clima, con qué eh, escenario arranca o se prepara para arrancar el ciclo lectivo 2024 en materia salarial y gremial, Marcelo? Mirá, en materia general diría, ¿no? Salarial, de condiciones, de trabajo, de aprendizaje, de una serie de dificultades que se han agudizado en los últimos, digamos, siempre fueron difíciles los comienzos, pero este viene con algunos adicionales inesperados, como el corrimiento del Estado Nacional del sostenimiento de parte del presupuesto de infraestructura, presupuesto vinculado a mantenimiento educativo, a comedores y obviamente lo que tiene que ver con el FONIT, nos pone ante un escenario de inicio de ciclo lectivo que no esperábamos, ¿no? Y complicado y complejo y que creo que no va a estar exento de conflicto. Así que la verdad que lamentamos que esta sea la situación. Nosotros tenemos un congreso de CETERA el próximo jueves, donde ahí se va a estar evaluando cuál es la situación nacional a ese momento, que por lo que sabemos no ha variado en absoluto, o sea, sigue sin convocarse la paritaria nacional y sigue el Estado Nacional en la posición de no enviar recursos a las provincias, que digo, son recursos que estaban comprometidos tanto para la ley de financiamiento como por la ley del FONIT, que son dos normativas que están vigentes en Argentina, una que tiene más de 20 años y que nunca fueron puestas en crisis ni en discusión, y que hoy, bueno, esto complica el inicio del ciclo lectivo, ¿no? De hecho, una de las cosas que va a discutir CETERA el jueves va a ser si inician o no las clases el próximo 26, que es la fecha a nivel nacional prevista, ¿no? Ahora, la situación es igual en todas las provincias. ¿Cuál es el caso puntual en Neuquén, Marcelo? Bueno, vinculado con lo nacional es igual en todas las provincias, ¿no? La quita de esa responsabilidad del Estado Nacional de ser corresponsable del financiamiento educativo impacta en toda la Argentina por igual, salvo en aquellas provincias donde hay un impacto mayor, que son 7 provincias en la Argentina que tienen lo que se conoce como Fondo de Compensación de Desigualdades Salariales, donde la participación del Estado Nacional es mayor, ¿no? Aquí en Neuquén, el 8% de los salarios de los docentes iniciales son fondos nacionales. Y hay provincias que eso llega a ser el 22%, La Rioja. con, por ejemplo, ¿no? con lo que es el complemento del fondo de compensación. Entonces, claramente que ahí el tema es todavía peor, pero el impacto a nivel nacional es parejo. En Neuquén tiene un impacto muy importante, no solamente en los salarios, sino esto pasa en el resto, pero para que lo tengamos presente aquí, porque de eso dependen muchas obras de infraestructura que estaban planificadas y que se habían reclamado con carácter de inmediatez, ¿no? Que son las PET de Chañar, de Añelo, de San Martín de los Andes, de Villa de Angostura, aquí una en Neuquén Capital, otra en Zapala, distintos jardines de infantes, obras menores o ampliaciones de escuelas que estaban previstas con distintos planes o programas de nación destinados a infraestructura educativa. Bueno, todo eso va a tener como consecuencia que va a haber muchas situaciones sin solución vinculadas con estos temas, ¿no? Que no es nada más y nada menos que tener o no tener el banco para que se garantice el derecho a la educación. Y en Neuquén, entonces, si alguien te tiene que pedir una síntesis de todo esto, ¿comienzan las clases, no comienzan las clases? ¿Va a depender de la negociación con provincia pura y exclusivamente o va a depender fundamentalmente de lo que defina CETERA? Digo, si las cosas se acomodan en Neuquén, en la provincia, pero a nivel nacional, hay provincias que no tienen el mismo margen de maniobra. ¿Las clases comienzan o no comienzan acá? Bueno, primero digo, la fecha del no inicio, del inicio del ciclo lectivo a nivel nacional es el 26. Y nosotros iniciamos el 4 de marzo. Tenemos como una semanita más, esperemos poder aprovecharla. Las negociaciones con la provincia arrancan el próximo miércoles, hacia mañana, así que esperemos que se pueda resolver rápidamente ese tema. Es complejo, es delicado, hubiésemos querido tener más tiempo,
pero bueno, así están dadas las cosas. Iremos con la mejor buena voluntad como para poder hacer los planteos y que de parte del gobierno exista la misma, si se puede hacer una propuesta que pueda ser puesta a consideración de las asambleas. Marcelo, y te cierro, digamos, sí. es probable que nosotros, y ojalá así sea, podamos llegar a un acuerdo con el gobierno provincial y poder iniciar el ciclo lectivo la fecha que estaba prevista. El conflicto a nivel nacional puede tomar otra característica, ¿no? Porque claramente, bueno, hay otras condiciones y hay una disputa que no es solo de los docentes. Ustedes saben que en términos de ajuste no está quedando nada sin tocarse, el impacto que está teniendo el quita de subsidio de los transportes. Bueno, hay una serie de temas que claramente vamos a trabajar en un reclamo que no va a ser solo docente, ¿no? ¿Con qué puntos se quedarían relativamente conformes si llegan a tener una reunión con el gobierno provincial? Digo esto en consideración con el comienzo, obviamente, del ciclo lectivo. Mirá, en principio nosotros necesitamos recomponer salario. ¿En qué porcentaje? Mirá, lo del porcentaje será una cuestión a discutir. Hay un porcentaje que es muy objetivo, que es lo que se perdió por las retenciones que se implementaron en el instituto, ¿no? Eso ronda un 7%. Porque nosotros tenemos un salario de bolsillo que hoy tiene menos poder de compra que el que tenía, que hubiese tenido de haberse mantenido los ingresos de acuerdo al IPC. Y además de eso hay una pérdida con relación al costo de vida que aún ni siquiera el mismo IPC la ha podido compensar, ¿no? Entonces hay que, por el impacto que ha tenido la devaluación en los consumos masivos de la canasta familiar en los últimos 40 días. Entonces, este es un tema que queremos hablar con el gobierno y luego después la continuidad de cómo ese salario se va actualizando, ¿no? Una Argentina que no para, el proceso inflacionario no se detiene. Es necesario que tengamos una cláusula de actualización como la que se tiene de hace ya varios años, que es el IPC, que si bien no es la panacea, es por lo menos el único instrumento que nosotros conocemos hasta acá, que nos ha permitido tener alguna relación, aunque sea a tiempo vencido, de relación salario-inflación. Entonces, estos son dos temas que queremos discutir, ¿no? Hoy aparece el IPC como un mecanismo complejo para sostener para las estructuras empresarias o empleadoras, en este caso, digamos, estatales, por caso en Neuquén. ¿Temen ustedes que haya alguna propuesta diferente que permita o que en los hechos signifique dejar atrás el IPC y surja otra alternativa para esto? Si es así, ¿cuál sería la respuesta gremial? Mirá, yo espero que se hagan los máximos esfuerzos para priorizar, sostener una propuesta que permita que el salario no quede atrás de la inflación. Para nosotros la experiencia nos dice que cuando no hemos tenido estas cláusulas hemos tenido conflictos. Y me remito, ¿no? Entre el 2004, 2005 y el 2016 nosotros vivíamos en conflicto permanente. Y se discutían estas actualizaciones que nos daban un porcentaje, los convocaban a mitad de año para hacer ajustes, eso después no pasaba y terminábamos el año peor de que como lo habíamos, y eran años que la inflación era del 25%, ¿no? Entonces, desde el 2017 para acá, el conflicto que nos metió, que nos hizo perder de clase fue el del 2018, precisamente porque el gobierno planteaba, bueno, cortar los plazos, discutir otras cosas, que no iba a poder. Resulta que después de 43 días de huelga, tuvo que ver que no tenía, que la respuesta era hacer lo que había que haber hecho el primer día de febrero cuando nos reunimos. Y se acordó en la cláusula de actualización y no se fundió la provincia. Entonces, después tuvo la pandemia, el 21, 22 y 23, hoy 22 y 23 pudimos iniciar el ciclo lectivo en tiempo y forma. Entonces nos parece que hay que leer esa parte de la historia, ¿no? Me parece que la provincia está en condiciones de poder sostener la cláusula de actualización trimestral. Neuquén, en este contexto tan complejo a nivel nacional, tiene como recursos a los cuales puede recurrir para afrontar esta situación.
nos parece que debe priorizar que el salario de los estatales tenga capacidad de consumo. Digo porque Neuquén tiene una enorme dependencia de esa masa salarial que se vuelca mensualmente a gastarse, porque no hay ningún estatal que guarde la plata en el cajón. Se gasta, y ese gasto que hacemos los trabajadores y trabajadoras de la educación, del Estado, bueno, los médicos, todo lo que, la policía, se vuelca al consumo y genera una enorme cantidad de otras fuentes de trabajo y un movimiento económico que hace que situaciones que a lo mejor podrían ser muy complicadas de sostener por la crisis social que se pueda generar, genera un movimiento de cuentapropistas, pequeños comerciantes, bueno, trabajadores de la economía popular, trabajadoras domésticas. Bueno, hay un enorme universo de trabajadores y trabajadoras que se generan a partir de esos recursos que mensualmente se vuelcan al consumo. Entonces nos parece que eso también debe ser parte de la discusión, ¿no? Gracias, Marcelo. No, al contrario, gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.